Muy buenos días, jóvenes y señoritas. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de estadística que corresponde al tema de desviación típica o estándar, el uso de las medidas de variabilidad y el coeficiente de dispersión y variación. El fin en mente es determinar, por el uso de tablas, la desviación estándar, varianza y dispersión de cada una de ellas. Esto es continuación de lo que es el rango y la desviación media que vimos la semana pasada. Por tanto, vamos a iniciar. En el caso de lo que es la desviación estándar y varianza, su definición corresponde a que la varianza y la desviación estándar son las medidas de dispersión que más se utilizan para el análisis de las muestras y poder determinar qué tan homogéneos y poder determinar si son datos o qué tan dispersos se encuentran esos datos alrededor de la media aritmética. Para determinar ese valor de la desviación estándar y evitar el valor absoluto, se elevan al cuadrado para cada una de sus desviaciones. Esta es la definición específica para la fórmula. Quiere decir que en la fórmula anterior, donde nosotros veníamos y tomábamos que para la desviación media nosotros tomábamos el valor absoluto de la diferencia de esos valores, ahora vamos a quitar o vamos a evitar ese valor absoluto y lo que se va a hacer es que en lugar de realizar el valor absoluto de los valores, vamos a elevar al cuadrado el resultado obtenido. Esa es una de las cosas que vamos a realizar. Y luego, para la desviación estándar, también puede describirse como la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de las desviaciones de cada una de las observaciones que se realiza. Aquí pareciera que se está realizando un pequeño chirmol de palabras, más sin embargo, la representación matemática, la representación en fórmula de estos valores es bastante sencilla y corresponde a que vamos a tener que ese va a ser el resultado de desviación estándar y va a corresponder a que es la raíz cuadrada de la sumatoria de la diferencia al cuadrado de la cantidad de datos. Entonces, démonos cuenta. Esta parte ya la conocemos. Es la operación del dato menos la media aritmética. Ya conocemos cómo obtener la media aritmética y cada uno de estos valores, en lugar de obtener el valor absoluto, cada uno de esos valores voy a obtener lo que es el cuadrado. Un ejemplo bastante sencillo podemos tomar de la semana pasada y yo puedo decir, muy bien, teníamos por ejemplo lo que era 34 menos 55.7 y eso anteriormente lo teníamos en valor absoluto. A lo que hacíamos era hacer la resta y nos daba un resultado negativo de 21.7, pero como estaba en valor absoluto, se quedaba como 21.7, pero ahora positivos. ¿Qué tenemos que hacer ahora en esta desviación estándar? Pues la operación de diferencia sigue siendo la misma. Me queda 34 menos 55.7, pero en lugar de ser valor absoluto, tengo que elevar al cuadrado el resultado. ¿Qué va a pasar acá? Hacemos la operación internamente y nos queda menos 21.7. Y este resultado que hemos tenido, en lugar de realizar el valor absoluto como hicimos anteriormente, lo que vamos a hacer es elevarlo al cuadrado. Quiere decir que vamos a multiplicar menos 21.7 por menos 21.7, es elevarlo al cuadrado en la calculadora, y esto me daría un resultado de 470.89. Entonces ahí se empieza a ver la diferencia. ¿Qué va a pasar? En toda la tabla que nosotros realizamos vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a sumar todos los valores, luego lo voy a dividir entre la cantidad de valores, que en el ejemplo de la semana pasada eran 15, y al resultado le voy a sacar raíz cuadrada. Y eso se va a conocer como lo que es la desviación estándar. Por tanto, la varianza queda solamente como s cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que antes de sacarle la raíz cuadrada se conoce como varianza. Y cuando le saco la raíz cuadrada se convierte en desviación estándar.
quiere decir que la fórmula de desviación estándar solamente es la raíz cuadrada de la varianza. Y eso sería todo. Se hace o se utiliza la misma tabla, solamente se le agregaría que en este caso vamos a tener, si tenemos la tabla de la semana pasada, en lugar de tener esta posición, estaríamos teniendo lo que es esta operación en cada una de ellas. En lugar de tener el 21.7 por valor absoluto, tendríamos 470.89 y repetiríamos todos los procedimientos en todos los valores que nosotros tenemos en nuestro ejercicio de la semana pasada. Y eso sería lo que es la desviación estándar y la varianza dentro de una serie de datos para trabajar la dispersión que pueden llegar a tener los diferentes datos dentro de una muestra de investigación.